Vamos a continuar con el tema de sustancias puras. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito en el tema de superficies termodinámicas y el manejo de las tablas de las propiedades de las sustancias puras, de las propiedades termodinámicas. En la clase anterior habíamos hablado de esta imagen donde se muestra la relación entre la temperatura y el volumen en un proceso de calentamiento. Aquí tenemos una sustancia en estado líquido que tiene una temperatura y un volumen determinado y además está soportando una presión que está determinada por la presión atmosférica y los pesos que tenemos aquí. Este punto corresponde a este valor de volumen y este valor de temperatura. Entonces aquí tendríamos este punto inicial. Cuando se presenta el calentamiento, el volumen aumenta y la temperatura también aumenta, entonces, y lo hace siguiendo esta línea. Como ya habíamos visto, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, entonces en la curva vamos a encontrar esta relación hasta el punto de ebullición, que sería cuando se presenta la primera burbuja de vapor de agua. En ese punto la temperatura permanece constante con este valor y el volumen aumenta drásticamente. Vemos aquí un cambio de volumen bastante grande en todo este proceso de cambio de fase. Aquí hemos seguido calentando y la temperatura se ha mantenido constante. ¿Por qué no se presenta un incremento de la temperatura en este rango? Porque la energía que le estamos transfiriendo a la sustancia a través del calentamiento, a través del calor, se utiliza en romper los enlaces moleculares y en cambiar entonces de la fase líquida a la fase gaseosa o vapor de agua. Una vez que todo el líquido se ha transformado en vapor, entonces ya estamos en otra fase y tendríamos entonces este punto donde la fase ya es vapor o gas. Y aquí ya nuevamente empieza un ascenso en la temperatura y un incremento de volumen. Entonces esta es la situación que se presenta cuando hay un cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. En este caso la presión se ha mantenido constante porque la presión atmosférica es la misma y los pesos son los mismos. Como hemos permitido el desplazamiento libre del émbolo, la expansión del gas de manera libre, la presión se ha mantenido constante. Entonces esa presión correspondería a esta línea isobárica con una presión P1. Si nosotros trabajamos con otras presiones, los procesos cambiarían la posición de la curva. Entonces aquí tendríamos una presión P2 y una presión P3. Y como habíamos visto en la clase anterior, si se juntan estos puntos donde comienza el cambio de fase, o sea, el punto de evaporación de la sustancia, tendríamos una línea que llamamos línea de líquido saturado. Y por el otro lado, si juntamos estos puntos, tendríamos la línea de vapor saturado, donde ya se ha convertido todo el líquido en vapor. En la parte superior, si aquí trabajamos con más presiones, vamos a llegar a un punto en el cual ya no es posible seguir con la misma presión y estas dos líneas, no es posible seguir cambiando de presión. Estas dos líneas se juntan y en el punto más alto tendremos el punto crítico, donde tanto la línea de líquido saturado como el vapor saturado tienen el mismo volumen. En ese caso, las sustancias, las dos fases, están a la misma densidad. Y entonces de ahí en adelante se presentan los estados supercríticos. En esta zona
tendríamos las líneas de transición de fase que después vamos a ver cómo las vamos a tomar como una superficie de transición de fase, que es este caso. En este caso ya tenemos graficada esquemáticamente las líneas de líquido saturado y vapor saturado, y en el punto más alto, como les decía, la presión mayor, vamos a encontrar el punto crítico. Si las coordenadas presión volumen de mi sustancia corresponden, por ejemplo, a esta presión, a esta línea de presión, y diferentes volúmenes, digamos que el volumen está por esta zona, entonces donde las líneas se cortan, que sería más o menos por aquí, yo tendría las propiedades del sistema. Y aquí este punto cae sobre la superficie donde la sustancia está como vapor. En esta zona entonces tendremos la sustancia en estado de vapor sobrecalentado. En esta zona estarán en estado de mezcla, tendremos una parte líquida y una parte gaseosa, y en esta zona tendremos solamente líquido. Si quisiéramos trabajar con la sustancia en estado sólido, las regiones termodinámicas estarán por este lado y tendríamos algo como esto, donde si las coordenadas del sistema están por aquí, la sustancia está en estado sólido. Si están aquí, hay una mezcla de líquido y sólido, y en esta parte tendríamos una mezcla de sólido y vapor. El ejemplo que vimos en el video sobre el estado crítico del CO2, al inicio nos muestra el CO2 en esta zona. Si ustedes recuerdan, al sacar el CO2 del recipiente que lo almacena, se presenta en estado sólido como una masa blanca, y apenas lo sacan empieza a evaporarse. Entonces vemos ahí las dos fases del CO2 en estado de sublimación. Se llama así el proceso de cambio de fase de sólido a vapor. Entonces, en ese caso del video, podríamos decir que si fuese esta la línea la gráfica, perdón, del CO2, las propiedades del CO2 estarían en esta zona donde tenemos sólido y vapor. Pero en la clase, en la materia de termodinámica, vamos a trabajar solamente con líquidos y gases. Entonces vamos a concentrarnos en esta zona de las superficies termodinámicas. Si yo llevo esa gráfica que les acabo de mostrar a una tercera dimensión, es porque aumento una de las variables. En la gráfica anterior nosotros teníamos presión y volumen, pero si yo aumento la variable temperatura o la propiedad temperatura, yo podría tener este tipo de esquema, donde ya no se habla de dos coordenadas, sino de tres. Estoy trabajando aquí en 3D, entonces acá ya tengo unas superficies termodinámicas. Si yo tomo un punto en esta región, por ejemplo, ese punto va a tener tres valores que corresponden a la presión, a la temperatura y al volumen. Entonces yo voy a poder ubicarlo en este plano cartesiano y darle sus propiedades. Este valor sería el de la temperatura, este valor sería el del volumen y este valor sería el de la presión. Lo cual quiere decir que yo puedo trabajar con dos de las propiedades para encontrar una tercera. Eso fue lo que se hizo con las ecuaciones de estado, donde a estas curvas que nosotros vemos aquí se les aplicó una ecuación, un modelo matemático a través de una ecuación, que es la ecuación, hay varias ecuaciones, pero la más utilizada, la inicial, digamos, propuesta en 1873, es la de Van der Waals, que tiene esta forma. Esta ecuación es una
adaptación, digamos, de la ecuación de los gases ideales, que es esta que tenemos aquí. La presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Entonces, esta ecuación de gases ideales, vamos a verla más adelante, aplica solamente a ciertas condiciones del gas. Por eso es que Van der Waals la mejoró, digamos, incluyendo la acción de las fuerzas de atracción intermoleculares a través de esta relación de una constante A entre el volumen al cuadrado y esta D, esta variable B, que incluye dentro de la ecuación la masa real que ocupan las moléculas de la sustancia. Ustedes saben que cuando se trata de gases, el volumen del gas está determinado por el volumen del recipiente que contiene el gas, es decir, el gas ocupa todo el volumen que él tiene a disposición. Sin embargo, este valor de B lo que me mostraría es la suma del volumen de las partículas del gas, como si yo las juntara todas, y tendría entonces yo un valor para incluir dentro de la ecuación de Van der Waals. ¿Cómo se calculan estos valores de A y de B? A través de estas ecuaciones. Para A se calcula con la segunda derivada de P con respecto al volumen al cuadrado a una temperatura constante, que es la temperatura del punto crítico. Y para B se utiliza la primera derivada de la presión con respecto al volumen a la misma temperatura constante correspondiente a la temperatura del punto crítico. Con esas derivadas, si se resuelven las derivadas, nosotros vamos a tener un valor de A, que es esto que tenemos aquí, relacionando la constante del gas con su temperatura crítica y su presión crítica. Lo mismo para B. Se relaciona también con la constante del gas, ya lo vamos a hablar de estas constantes más adelante, la temperatura crítica y la presión crítica. Nosotros no vamos a trabajar con estas ecuaciones porque son bastante complejas y hay otras mucho más complejas aún. Está la ecuación virial, que tiene varios términos y es bastante compleja. Entonces, para trabajar vamos a utilizar las tablas termodinámicas, es decir, esta ecuación se utiliza para ir cambiando la presión y la temperatura y encontrando el volumen con el correspondiente valor de A y de B. Y esos cambios se han ido tabulando de tal manera que nosotros podemos encontrar los valores a partir de esas tablas. Entrando con dos valores, puede ser A, puede ser la presión, perdón, el volumen, encontramos la temperatura, o puede ser la temperatura y el volumen y encontraríamos la presión, o puede ser la presión y la temperatura y encontraríamos el volumen. Entonces, para el manejo de esas tablas, vamos a tener que identificar el estado en el cual se encuentra la sustancia, porque las tablas vienen tabuladas para cada estado. Entonces vamos a tener tablas para los estados de saturación, para los estados líquidos y para los estados gaseosos. Entonces tendríamos que conocer el estado de la sustancia. Pues para eso tendríamos, como ya sabemos, si la sustancia está en esta región, está en estado líquido, en esta región está en estado de vapor, aquí sólido y líquido, sólido y vapor, sólido en esta parte posterior, aquí estaríamos en estado de mezcla líquido y vapor, y en la parte superior tendríamos los estados supercríticos. Aquí se encuentra el punto crítico, que es el punto donde la sustancia está a una presión y a una temperatura tales que la densidad de la fase líquida y la densidad de la fase vapor son las mismas, y entonces se mezclan. Ya no tendríamos el líquido como generalmente lo tenemos en la parte baja del recipiente y el gas en la parte superior, sino que habría una mezcla de las dos fases en toda la superficie, como ya lo vimos en el video, de tal forma que no se puede identificar cuál es la fase líquida y cuál es la fase vapor. Tenemos también estas líneas
que corresponden a la línea crítica, ella me indica que a partir de aquí la sustancia estará en estado supercrítico o hipercrítico, como se menciona aquí. Y esta línea no la vamos a trabajar mucho, pero tenemos que saber que esta línea corresponde a la línea triple, donde yo tengo la sustancia en los tres estados: sólido, líquido y vapor. Si yo miro desde aquí y proyecto esta superficie en 3D hacia la parte posterior, voy a tener una superficie plana, una gráfica plana, como las primeras que vimos. En este caso me relaciona la presión con el volumen, y la forma de la gráfica es la que ustedes ven aquí. Entonces, si yo estoy trabajando con líquido y vapor y estados supercríticos, tendría que trabajar en esta zona. Si yo proyecto hacia abajo, la forma de la gráfica es más o menos similar. Aquí yo voy a poder identificar esta línea como la línea crítica de forma recta. Si yo proyecto la línea triple, también la voy a tener aquí como una línea recta. Y en esta gráfica entonces tendré la relación entre la temperatura y el volumen. Y si proyecto hacia el fondo, voy a tener lo siguiente. Este punto, esta línea que ustedes ven aquí, si yo la miro desde acá, la voy a mirar como un punto. Entonces, en la gráfica que relaciona la presión con la temperatura, voy a tener un punto aquí que se llama el punto triple. Ese punto me indica que a esta presión y a esta temperatura yo voy a tener las tres fases de la sustancia. Esta línea, la línea crítica proyectada, se va a ver de forma recta. Este es entonces el punto triple. Bien, es importante entonces tener claro cómo es la relación de estas variables, presión y volumen. Esta es la esquematización para una temperatura constante. Como aquí estoy graficando la presión, cómo varía la presión con respecto al volumen, lo que se mantiene constante en ese cambio es la temperatura y tiene esta forma. Ya vimos que la relación entre volumen y presión es inversa, es decir, a mayor presión, menor volumen. Por eso la curva viene desde arriba hacia abajo y hacia la derecha. Y tiene esta forma. Es necesario que recordemos bien cómo es esta relación y esta forma, porque posteriormente vamos a utilizar esta línea, esta forma de la curva, para poder identificar el estado en el que está la sustancia. Ahora, si lo que yo grafico es la temperatura con respecto al volumen, la forma de la curva es distinta. ¿Por qué? Porque la relación entre la temperatura y el volumen es directa. Y entonces a mayor temperatura, mayor volumen. Por eso la gráfica va desde abajo hacia arriba y hacia la derecha. Esta sería entonces la línea de presión constante. También vamos a recordar cómo es esa forma. Y aquí yo estoy relacionando la presión con la temperatura. Como les decía en la gráfica anterior, este es el punto triple, donde yo tengo la sustancia en las tres fases: líquido, gaseoso y sólido. Entonces se juntan aquí, corresponde a esta temperatura y a esta presión el punto triple. Si la sustancia tiene sus coordenadas temperatura, presión, que están sobre la línea que nosotros vemos aquí, significa que está en estado de mezcla. Pero si está en esta región, la sustancia está en estado de vapor. Aquí solamente está líquida y aquí estaría sólida. Eso para las sustancias normales que se contraen con el enfriamiento. Pero para sustancias como el agua, que se expanden cuando cambian de estado a sólido, de líquido a sólido, cuando se congela, el agua se expande, entonces la línea vendría por este sector, por donde estaba la línea punteada. Es decir, esta sería la fase sólida del agua y toda esta región sería la fase líquida.
esta sí queda igual, la fase de vapor. Y la línea de fusión, donde hay una mezcla entre sólido y líquido, vendría en esta región de aquí. Esa es entonces la variación de la temperatura con respecto a la presión. Bien, vamos a mirar las tablas. Estas son las tablas de propiedades termodinámicas de la sustancia agua. Siempre van a encontrar ustedes para el agua las tablas con la temperatura, la variación de temperatura en esta columna y la presión en la siguiente, o con la presión en esta columna y la temperatura en la siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se va variando la temperatura, que está en grados Celsius. Cada 5 grados se calcula la presión correspondiente y los volúmenes específicos, es decir, el volumen que ocupa 1 kilo de masa en estas condiciones. Entonces, cuando el agua está en el estado de saturación, es decir, en el cambio de fase de líquido a vapor, aquí vamos a tener el volumen que ocupa la fase líquida y el volumen que ocupa la fase gaseosa. Entonces, por decir, si yo tengo agua a 50 grados Celsius y una presión de 12.35 kilopascales, mi agua estará en estado de mezcla y voy a tener este valor de volumen por cada kilo de masa y este valor de volumen de gas por cada kilo de masa de la sustancia. Este es el volumen específico del líquido y este es el volumen específico del gas. Como sabemos, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados Celsius. Entonces aquí la podemos ver para 100 grados Celsius. Las propiedades termodinámicas de la sustancia son: si tenemos el agua a 100 grados Celsius y una presión de 101.420 pascales o 101.42 kilopascales o 101 megapascales, voy a estar en el punto de ebullición. Ya habrá una fase fluida que tiene este valor, .001043 metros cúbicos por cada kilo, y la fase gaseosa será 1.672 metros cúbicos por cada kilo. Es decir, el gas ocupa un volumen bastante grande con relación al líquido, que tiene un volumen bastante pequeño. Y así sucesivamente para muchos valores de temperatura. Esta es la primera, hasta 200 grados. Y finalmente tenemos temperaturas de 373.95 grados Celsius, donde la presión son 22 kilopascales. En este caso, los dos tienen, las dos fases, líquido y gaseoso, tienen el mismo volumen, es decir, tienen la misma densidad, ¿no? Entonces, de ahí en adelante ya la sustancia estará en estado de vapor. Perdón, en estado supercrítico. Y esta es la siguiente tabla, donde es la misma tabla anterior, solo que aquí lo que vamos cambiando es la presión. Entonces, a una presión de esto, que es la presión atmosférica, miren, 101.325 kilopascales, la temperatura casi 100 grados Celsius. Entonces tenemos el valor del volumen del fluido y el volumen del gas. Y así hay tablas para varios gases. Vamos a trabajar principalmente con CO2, refrigerante 134A, y esta de vapor, de agua, probablemente aire también en algunos casos. Bueno, ¿qué más tiene la tabla? Además de la temperatura, la presión y el volumen específico, la tabla nos calcula también, o nos da los valores de energía interna. Y de la misma forma que el volumen, la energía interna será una para la fase fluida y otra para la fase gaseosa. Entonces aquí nos dan los dos valores.
El líquido tiene, en este caso, por ejemplo, a 20 grados Celsius y una temperatura de 2.33 kilopascales, que es una temperatura, una presión bien bajita. La energía interna del agua en estado líquido es 83.91 y la energía interna del vapor es 2402,3 kilojulios por cada kilogramo. Este valor también es unitario, es energía interna unitaria, nos lo dan por cada kilo de masa de agua. En las siguientes columnas tenemos la entalpía, igual que para los casos anteriores, para la fase fluida y para la fase gaseosa. Este término entalpía y esta variable la vamos a ver, la propiedad termodinámica la vamos a ver más adelante. Al igual que la entropía, que la vemos al final de la materia. Aquí está la entropía para la fase fluida y para la fase gaseosa. Este valor que se ve en medio de las columnas, energía interna Fg, es la diferencia entre estos dos valores que se suele utilizar también en la ecuación en el cálculo el título de vapor, que ya vamos a ver más adelante. Esta es la diferencia entre estos dos valores de la fluida y la gaseosa. Lo ponen aquí para facilitar un poquito los cálculos. Estas son entonces las tablas de propiedades termodinámicas, donde debemos identificar, como les decía, la zona en la cual se encuentra la sustancia, ya sea líquido, ya sea vapor o la mezcla entre los dos. Y para eso entonces es necesario determinar el estado a partir de dos datos. Podemos partir de la presión y la temperatura y podemos saber en qué estado está y calcular la otra variable que sería el volumen específico. O podemos tener la presión y el volumen específico y calcular la temperatura. O podríamos tener la temperatura y el volumen específico y calcular la presión. Entonces, con dos valores nosotros podemos encontrar el resto. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Esto es lo que nos explican en este texto. Y una vez establecido el estado en el que está la sustancia, entonces ya vamos a la tabla correspondiente, ya sabe estado de saturación, que sería esta tabla, en este caso es la A4, en estado de vapor sobrecalentado o en estado de líquido comprimido. Para cada uno de los estados existe una tabla. Entonces siempre partimos de esta que es la de saturación, y si la sustancia está en estado de mezcla utilizamos esta misma, pero si definimos que está líquida pues debemos irnos a esta tabla que es la A7, y si determinamos que está en vapor sobrecalentado iríamos a la A6. En estas tablas, como ustedes pueden ver, el agua está en una sola fase, por eso aquí nos dan un solo valor, no como en la de saturación que nos daban un valor para el fluido y un valor para el gas. Aquí, como estamos en vapor sobrecalentado, este valor de volumen, de energía interna, de entalpía y de entropía es obviamente para el gas. Esta tabla no tiene la presión aquí al lado, sino que ustedes pueden mirar en esta columna la temperatura, y las presiones se encuentran en la parte superior. Y lo mismo para el agua líquida comprimida. Aquí tenemos la temperatura y las presiones están en la parte superior de cada sector de la gráfica, de la tabla, perdón. Entonces, ¿cómo se trabaja con estas tablas? Vamos a hacer un ejemplo para poder entender. Nosotros tenemos agua a una temperatura de 150 grados Celsius y 200 kilopascales. Nos preguntan cuál será su estado y su volumen específico. Si uno lo mira así sin mucho análisis, podríamos decir, bueno, el agua está por encima del punto de evaporación, está a 150 grados, y entonces puede ser que está en estado de vapor. Pero acuérdense que esa temperatura de saturación corresponde a una presión determinada.
En el caso de los 100 grados Celsius, la presión es la presión atmosférica, es decir, 100 kilopascales. Aquí yo estoy a 150 grados, que me parecería pues que está en estado de vapor, pero tengo una presión superior a los 100. Entonces ahí yo ya no podría saber a ciencia cierta en qué estado está la sustancia. Entonces yo debo ir a las tablas y tomar los datos de la temperatura que tenemos aquí en estado de saturación para conocer el estado de esta sustancia. En este caso entonces voy a ir a la tabla de temperaturas y voy a buscar aquella que corresponde a 150 grados Celsius. En la tabla me van a dar, al frente de la tabla está la presión. Y para 150 grados Celsius la presión que corresponde al estado de saturación es 476,16 kilopascales, que es la presión correspondiente a este punto o a esta línea donde tenemos los estados de saturación. Entonces, mi sustancia está a 150 grados, sí, pero no está a 476 kilopascales, está a 200. Entonces, yo debo encontrar este valor de 200 aquí en la escala de presiones. ¿Dónde va a estar? Un poco más abajo por acá, ¿cierto? Entonces, ¿dónde me corta este valor de 200 kilopascales? Mi línea de 150, mi isoterma de 150 grados Celsius. La corta en este punto de aquí. Entonces estamos en este lado de acá de la gráfica, que es el lado de vapor sobrecalentado. Entonces aquí yo ya tengo la certeza de que no estoy en estado de mezcla. Si estuviera en estado de mezcla, el punto me daría por aquí, pero estoy por acá, por encima de la línea de saturación. Entonces mi sustancia está en estado de vapor sobrecalentado. Esa es la manera como yo encuentro el estado de la sustancia. Entonces, como ya estoy en estado, ya sé que la sustancia está en estado de vapor sobrecalentado, voy a la tabla de agua sobrecalentada, busco la temperatura de 150 y la presión de 200 kilopascales. En este caso, pues está en megapascales, 200 kilopascales equivale a 0,2 megapascales. Y aquí entonces yo ya puedo encontrar el otro dato que me preguntan, que es el volumen específico. Entonces, para una cantidad de agua que está a 150 grados Celsius y 200 kilopascales, el volumen específico es 0,95986 metros cúbicos por cada kilo de masa que yo tenga en el sistema. Este mismo ejercicio lo puedo hacer partiendo no de la temperatura como lo hice aquí, sino de la presión. Sería este el caso. Entonces, esta línea corresponde a la presión de 200 kilopascales. Me iría yo a la tabla de saturación por presión, buscaría 200 kilopascales que corresponde a esta línea y me da entonces el valor de la temperatura. La temperatura de saturación para 200 kilopascales es 120.21 grados Celsius. Pero mi temperatura es mayor, no es 120, es 150. Entonces la ubico aquí en la escala, me daría por aquí y yo veo que me corta la línea de isobárica de presión 200 kilopascales en esta zona, que corresponde a la zona de vapor sobrecalentado. ¿Okay? Entonces ahí ya puedo ir a la tabla de vapor sobrecalentado, buscar la temperatura y la presión y encontrar las otras variables. Relacionan la presión con la temperatura. En este caso nos dicen que el agua está a 120 grados Celsius y 50 kilopascales. Entonces, yendo a la tabla de saturación, buscamos la temperatura de 120 y encontramos que le corresponde una presión de saturación de 198,67 kilopascales. Entonces el punto de temperatura de 120 estará aquí, la línea de saturación es esta, por tanto la presión de saturación estará en este punto. Pero la presión a la cual está el sistema es un poco menor, son 150 kilopascales. Por tanto, la sustancia estará en este sitio
donde determinamos entonces que está en estado de vapor sobrecalentado. Este es otro ejemplo donde tenemos agua a 120 grados Celsius y 5 megapascales. Nos preguntan cuál será su estado y volumen específico. Si tomamos en la tabla de saturación los valores para la temperatura de 120 grados Celsius, ya vimos que la presión correspondiente es 198,67 kilopascales. En este caso nuestro sistema está a una presión mucho mayor, 5 megapascales, que equivale a 5000 kilopascales. Entonces estará mucho más arriba de la presión de saturación. Y por tanto, al cortar la isoterma de 120 grados Celsius nos dará un punto en este sector, lo que nos indica que la sustancia está en el estado de líquido comprimido. Ya sabiendo que la sustancia está en estado líquido, podemos ir a la tabla correspondiente de líquido comprimido y vamos a ver que el volumen específico para 120 grados y 5 megapascales es 0.010.576 metros cúbicos por kilogramo. De igual forma, si nosotros podríamos aproximar este estado a las propiedades del fluido en la tabla de saturación. Si vamos a ver entonces el volumen del fluido en la tabla de saturación para 120 grados de temperatura es 0.00106, que es muy similar al que nos da la tabla de líquido comprimido.